las áreas verdes de la ciudad de Milagro. Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro de la carrera de Ingeniería Industrial. Hoy vamos a hablarles sobre la población y la población humana. Población es un conjunto de individuos dentro de un mismo ecosistema, de la misma especie, que en conjunto forman una población. La población en ecología viene a ser todo lo relacionado en un ecosistema. En un ecosistema encontramos varios tipos de poblaciones, como la población animal, población vegetal. La población ha ido creciendo a lo largo de estos años hasta en convertirse en sobrepoblación. En varios países ya tenemos problemas de sobrepoblación y que los recursos se están acabando, ya que debido a que el crecimiento de la población ha sido muy grande. En varios países existen varios controles en los cuales no se permite tener más de un hijo para que la población no siga creciendo. Artículo 5. Derecho de la población a vivir en un ambiente sano. El derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado comprende: primero, la conservación, manejo sostenible y recuperación del patrimonio natural, la biodiversidad y todos sus componentes con respecto a los derechos de la naturaleza y a los derechos colectivos de las columnas, comunidades, pueblos y nacionalidades. El manejo sostenible de los ecosistemas, con especial atención a los ecosistemas frágiles y amenazados, tales como páramos, humedales, bosques húmedos, bosques tropicales, secos y manglares. La intangibilidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en los términos establecidos en la Constitución de la Ley. La conservación, prevención y recuperación de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y cuales ecológicamente sociales al ciclo hidrológicos. La conservación y uso sostenible del suelo. Áreas menos y más pobladas. Las zonas menos pobladas son lógicamente los desiertos, los polos y las zonas de las grandes selvas tropicales. Hay aproximadamente el mismo número de hombres que de mujeres, aunque entre las personas ancianas hay más mujeres que hombres, ya que estas viven por término medio unos 7 u 8 años más que los hombres. La población puede clasificarse en grupos según diferentes criterios. La edad se clasifica en jóvenes, adultos y ancianos. El sexo, hombres y mujeres. La actividad económica por sectores de producción. El idioma, la religión, si se vive en la ciudad o en el campo, etc. Entre los países más poblados del mundo tenemos a China, Estados Unidos, Rusia, entre otros. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre las características de población. En las características de población tenemos el crecimiento natural. El crecimiento natural o vegetativo de la población es la diferencia entre el número de nacimientos y el de fallecimientos en una población. El crecimiento natural es el resultado de esta resta y puede ser positivo, negativo o cero. Consiguiente tenemos la esperanza de la vida.
La esperanza de vida al nacer es la media de años de una persona puede esperar a vivir desde el momento de su nacimiento. Consiguiente tenemos la estructura de población. Esta estructura influye tanto en los aspectos demográficos como en los sociales y en los económicos. Está definida por dos factores principales: la composición según la edad, es decir, la proporción de las personas de diferentes edades que forman una población, y la composición según el sexo, es decir, el número de hombres y mujeres que constituyen la población. Consiguiente tenemos la composición según la edad. En una población se distingue tres grandes grupos de edades: la población joven, que va desde los 0 a los 25 años, adulta, que va desde los 26 a los 65, y la anciana, que va desde los más de los 65 años. La composición según el sexo es la proporción de niños y niñas nacidos en un país. Están determinados por dos distintos factores, entre los que se destaca la esperanza de vida y las guerras y las migraciones. A continuación tenemos población rural y población urbana. Los criterios para determinar cuando una área es urbana y otra área es rural son muy variados. En general se toman en cuenta el número de habitantes, las actividades económicas, la fisonomía de los edificios, las calles y las formas de vida, entre otros. Las migraciones se extienden por cualquier desplazamiento de población que comporte un cambio de residencia. Como cuarto punto, yo les voy a hablar sobre los parámetros de la población, que consisten en tres partes, que es la abundancia relativa, densidad. Como punto 1, número absoluto de individuos de la población, cantidad de individuos de la misma especie en un lugar y tiempo determinado. Como punto 2, la abundancia relativa permite comprobar dos o más. Punto 3, densidad, número de individuos, unidad de espacio. Aquí pueden ser útiles distinguir una densidad bruta. Considera al espacio total, y a la densidad específica o ecológica, que considera el espacio que efectivamente puede ser colonizado por una población dada, cuando por alguna característica del organismo no resulta posible trabajar con números. Se puede utilizar la biomasa por unidad de espacio como una medida adecuada de la densidad, ya que la biomasa total resulta de multiplicar el peso individual por el número de individuos. El artículo 5 del derecho a la población dice que toda población tiene derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. A continuación le voy a dar la definición sobre la población humana. Se dice que es la cantidad de personas que viven en un determinado lugar en un momento en particular. También se dice que la población se asentó hace aproximadamente unos 10.000 años, pero esto a su vez trajo consecuencias muy graves al ecosistema. Yo le voy a hablar sobre la ciudad de Milagro, el incremento que ha tenido en 50, casi 60 años de existencia. Se dice que en la ciudad de Milagro la población sufrió cambios en cuanto a su crecimiento poblacional, ya que en el año de 1950 contaba con 41.000 habitantes y casi a 60 años después su población aumentó a 166.000 habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que esto de aquí tuvo un crecimiento anual del 2.31%, siendo inferior al del Guayas, que era del 2.97%. También, como nosotros conocemos, en Milagro cuenta con población urbanas y poblaciones rurales. En las poblaciones urbanas, en el año de 1950, su población era de 13.000 habitantes, pero ascendió a 133.000 habitantes al año del 2010, en el último censo que se hizo. Esto sacó un cálculo anual del 3.8% de incremento anual. También se dice que en cambio en la población rural el incremento fue de 27.000 habitantes a 33.000 habitantes. ¿Esto qué quiso decir? Que su incremento de tasa anual fue del 0.26%. Refiriéndonos a la población urbana, ¿por qué hubo tanto incremento? Fue porque en esa época, en Milagro, comenzó a estallar la inmigración de personas, de habitantes
de otros cantones, de otras ciudades, acá a la ciudad de Milagro para conseguir trabajo, por ejemplo en Azucareras Valdés y en Piladoras. Por eso fue este aumento exponencial que hubo en la zona urbana. Artículo 29. La regulación de la biodiversidad y la población. El presente título regula la conservación de la biodiversidad. En este caso, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de todos los gobiernos, el gobierno nacional. En este caso, la biodiversidad es un recurso estratégico que debería incluirse en los gobiernos autónomos descentralizados, ya que se sujeta a la norma vigente en el país. Por ejemplo, la regulación de la población en la biodiversidad se debe a que cuando existe una sobrepoblación, poco a poco se va regulando la población debido a la escasez de recursos para sostener la susceptibilidad y la tasa de vivientes en esa área. Por ejemplo, cuando los primeros moradores llegaron a este país, encontraron un país con altos recursos, el cual creían que era un poco difícil que se puedan agotar los recursos, pero conforme fueron llegando más y más, se fueron reproduciendo y expandiéndose, y a medida que se expandían llegaron varios factores, como son las enfermedades, y en ese tiempo no había la suficiente medicina como para atenderlos a todos, por eso se iba regulando y a su vez se iba expandiendo, y otros recursos también, como por ejemplo el trabajo, que era difícil de conseguir, la electricidad y factores también naturales como eran los terremotos, las inundaciones y la falta de comida que existía en ese momento. Es por eso que se conoce como regulación de la población y la biodiversidad, debido a varios factores. ¡Somos UNEMI!